Cuando tenemos una dificultad respiratoria propiamente pulmonar y cuando es de origen cardíaco. Y habíamos aclarado que definitivamente los antecedentes y el contexto clínico son la llave fundamental para resolver el problema. El COVID trajo consecuencias inesperadas, además de ver morir muchísima gente sin otro problema que no fuera la acometida de las afectaciones sistémicas del proceso viral. A mucha gente le condicionó procesos crónicos que después han sido muy difíciles de resolver. Es inusual ver una fibrosis pulmonar en una persona joven, y eso pasó con el COVID. De modo que hay gente que padeció el COVID, que tiene consecuencias de la infección viral y que todavía no se ha dado cuenta de los efectos del problema, porque son jóvenes o porque tienen una reserva funcional pulmonar importante. Esta imagen persigue demostrar el origen de las manifestaciones congestivas desde el punto de vista hemodinámico que acompañan fundamentalmente al paciente que hace una insuficiencia cardíaca como consecuencia de un aumento de presión pulmonar. Y voy a usar el ejemplo de una fibrosis pulmonar o de un paciente asmático para explicar que el aumento de presiones pulmonares afecta la cámara derecha del corazón, que es una cámara acostumbrada al manejo de presiones bajas. La izquierda hasta 200 milímetros de mercurio, la derecha 14. De modo que cuando la presión pulmonar aumenta, de inmediato el ventrículo derecho colapsa. Por eso es tan importante documentar en elementos simples como una radiografía del tórax en qué momento las pulmonares están gruesas, como un dato indirecto de aumento de las presiones pulmonares, para explicarnos el conglomerado de síntomas que pueden aparecer en estos pacientes. A ver, ¿por qué un tromboembolismo pulmonar trae consecuencias sobre la presión arterial? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Cuál sería la consecuencia inmediata de tener trancada una arteria pulmonar? Primero isquemia, ¿no? No sé, que no llega sangre al pulmón y como consecuencia el intercambio no se debería dar porque necesitamos que asistan ventilación y circulación de manera simultánea. Sobre el área hemodinámica, ¿cuál sería la consecuencia? Pues ciertos tejidos no van a percibir que no hay sangre y el corazón va a intentar aumentar la presión para hacer que llegue. Ajá. Y si no llega sangre, ¿cuál sería el efecto sobre las variables habituales de la... ¿Necrótico? No, me refiero a la frecuencia, a la presión arterial, a los signos de buena perfusión. ¿Cómo se vería un paciente con un tromboembolismo pulmonar masivo severo? Ajá. Taquicardia. Duro. Taquicardia. Estaría hipertenso el paciente. Sí, Sí. ¿no? Si la sangre tiene que llegar al pulmón para pasar luego al izquierdo, al ventrículo izquierdo, y está trancada la vía, pues no va a llegar sangre al izquierdo. Como consecuencia, la presión arterial estará baja. Ese es el paciente que le ponemos líquido y la presión arterial no mejora. ¿Cuál sería la constelación clínica de ese paciente? Un paciente de edad avanzada, que se mueve poco, que estuvo sentado durante un buen rato, que de repente se paró, comenzó con un dolor en el pecho y aparecieron signos de hipotensión arterial, taquicardia, dolor torácico y no tiene un infarto. Cianosis tendría.
Es posible que tenga cianosis si el compromiso vascular es masivo, es importante, porque hay que acordarse que las arterias pulmonares se dividen de manera progresiva, de modo que el émbolo debería estar tapando un vaso grande, tal vez hasta de los dos lados, para que genere una consecuencia de esa naturaleza. Ok. A ver, señorita, ¿de dónde vienen los émbolos que tapan una arteria pulmonar? Bien, sí. A ver, vamos para atrás. Aquí está la arteria tapada, este es el ventrículo derecho, hacia acá debería estar la cava inferior, la cava superior, ¿cierto? Ok. Estos vasos recogen sangre de arriba y estos recogen sangre de abajo. ¿Cuál es el lugar más común de un émbolo vascular que tapa el sistema pulmonar? Pues los miembros inferiores. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas de un vaso venoso obstruido en los miembros inferiores? Puede haber edema. Edema. Muy bien. ¿Qué más? Si la sangre venosa no sube, si no se mueve, se estanca. Y si se estanca la sangre venosa desoxigenada, ¿cómo se ve la pierna? Verde. Morada. Verde es cuando un hematoma se ha transformado y el vaso, la sangre se extravasó, de lo contrario no se transforma en biliverdina. Se ve morada. Y si el vaso dañado es esto no hace falta que lo escriban, pero sí que lo entiendan. ¿Y cómo sería clínicamente la observación de un miembro inferior que está tapada en una arteria importante? Aquella estudiante no consigo llamarle la atención. Isquémico, claro, pero ¿cómo se ve un miembro isquémico? Necrótico cuando tiene 2 días sin recibir sangre, a veces cuando tiene más tiempo. ¿Cómo? Se ve pálido, se ve frío y uno de los datos más importantes, dolor. Una arteria obstruida en miembros inferiores produce un infarto en la pierna, produce una isquemia en la pierna, es el equivalente a un infarto coronario, pero en la pierna. Ese es el paciente que le duele la pierna de una manera aparatosa que no se parece en nada a un lumbago. Ok. Estas son algunas variables que debemos conocer que tienen que ver con los valores normales o fisiológicos de la presión arterial de oxígeno. Aquí aparece el componente arterial en la primera parte y el componente venoso en la segunda parte, con los límites inferiores y superiores en ambos casos. Y sucede lo mismo con la presión arterial de CO2, el pH, el contenido arteriovenoso de oxígeno, la diferencia de oxígeno, el gasto cardíaco, variables de la parte respiratoria, donde está el volumen minuto, el volumen corriente, el volumen tidal, la frecuencia respiratoria y algunos otros parámetros que vamos a necesitar. Esta es tal vez la lámina esencial que debemos recordar. Aquí vinimos a conocer los mecanismos que son responsables de los síntomas en un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria. Los síndromes no es más que el aglomerado de síntomas y signos que tienen que ver en la expresión clínica de una alteración funcional, donde pueden caber muchísimas enfermedades. Por ejemplo, cuando uno habla de síndrome ventilatorio obstructivo, ahí va a meter los problemas como el asma, un cuerpo extraño, un paciente con muchas secreciones bronquiales, en fin, cualquier paciente que haga un cuadro obstructivo va a tener un componente similar. Y lo mismo sucede o se cumple para los pacientes que tienen un trastorno de insuficiencia respiratoria de carácter restrictivo, que obviamente en ambos casos representan alteraciones de la ventilación pulmonar. Ventilar un pulmón significa intercambiar una masa de aire
con el medio ambiente. Eso es ventilación. No tiene nada que ver de manera directa con el intercambio gaseoso, pero por supuesto es la etapa inicial previa para que eso se dé. Un paciente que está ventilando adecuadamente está intercambiando aire permanentemente con el medio ambiente. Las alteraciones de los problemas ventilatorios tienen esos dos componentes. Pueden ser obstructivos, que es el caso del asma, que es lo que vamos a discutir hoy, donde la característica fundamental es que la resistencia de la vía aérea está aumentada. Y los problemas restrictivos, donde el elemento fundamental es la reducción de la distensibilidad o de la compliance pulmonar. También suceden trastornos restrictivos cuando se pierde parte del tejido pulmonar o del parénquima. Entonces, un problema obstructivo, cuando uno escucha el nombre, se refiere a que la vía aérea está de alguna manera obstaculizada. Eso puede ser dentro de la vía aérea propiamente o en la periferia, como sucede, por ejemplo, con un problema pulmonar difuso o con el paciente asmático, donde la resistencia de la vía aumenta porque los músculos periféricos de los bronquios se contraen. Uno de los lugares donde hay más células con sustancias de características alérgicas es la vía aérea y los ojos. Por eso responden de una manera tan potente cuando hay manifestaciones atópicas. Aquí tenemos en esta lámina que la insuficiencia respiratoria se define como una reducción de la presión arterial por debajo de 60 milímetros de mercurio o un aumento del CO2 por encima de 50. Puede haber uno u otro elemento. El oxígeno atraviesa la barrera alveolo-capilar con mayor dificultad que el CO2. Cerca de 25 veces más rápido lo hace el CO2. Como consecuencia, cuando yo tengo una insuficiencia respiratoria, se altera primero el oxígeno porque es al que más le cuesta pasar. De modo que cuando él no pasa, de inmediato cae la presión de oxígeno en sangre. Por el contrario, como el CO2 difunde con tanta facilidad, hace falta que el trastorno ventilatorio sea tan acentuado que es finalmente cuando los niveles de CO2 comienzan a verse alterados. Un paciente que no ventila bien, campeón, ¿qué le pasaría al CO2? ¿Sube o baja? Aumenta. Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque no se está lavando, no. Porque no lo saca. No lo saca. Así que cuando un paciente tiene unos valores de CO2 aumentados, hay que preocuparse. Una característica frecuente de un paciente con hiperpnea es que se pone con hiperpnea, no, con hipercapnia, es que se pone sudoroso y frío. Obviamente eso puede suceder en muchas otras condiciones, pero cuando estemos en presencia de un paciente con un trastorno pulmonar exclusivo, ese dato es sumamente importante. Acá aparecen los problemas de difusión que tienen que ver específicamente con el engrosamiento de la membrana y los problemas mixtos que en realidad son los más comunes. Cuando tenemos un paciente con una condición respiratoria grave, una insuficiencia respiratoria grave, ahí aparecen señalados algunos aspectos que son importantes. Quiero resaltar el hecho de que el paciente que tiene frecuencias respiratorias elevadas, hay que resolverle el problema porque el pulmón es una masa de músculos. De modo que como todo músculo, si se esfuerza demasiado, termina acumulando ácido láctico y va a ir a un paro respiratorio. Es lo mismo que le sucede al músculo cardíaco cuando la frecuencia está acelerada. Un paciente de edad avanzada con más de 160 latidos por minuto es un paciente al que hay que resolverle su problema porque va a hacer un paro cardíaco. Acá aparecen algunas otras manifestaciones: taquicardia. El hombre no puede hablar con facilidad, incluso en reposo se ve que le cuesta. Alteraciones del nivel de conciencia, que no necesariamente son estados de somnolencia. El paciente puede estar exaltado, se puede demenciar por la hipoxia que sufre el sistema nervioso central. En fin, manifestaciones como las que aparecen señaladas acá.
La prueba broncodilatadora es una manera que existe para diferenciar. Tal vez la clase está un poquito desordenada porque tuve problemas con el pendrive. Entonces tuve que agarrar un archivo viejo y meterlo ahí. Pero voy a tratar de remediar eso, se los prometo. Esta es una prueba que sirve para evaluar si la dificultad o la tos o los síntomas que tiene mi paciente de orden respiratorio obedecen a un cuadro obstructivo. El estudio de la espirometría es una prueba sencilla que se hace en el laboratorio de neumonología y que consiste en medir los volúmenes expiratorios del paciente, la capacidad vital del paciente, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la capacidad vital forzada, y con eso tener algunos valores evidentes de si estamos en un problema obstructivo o no. El test se hace administrando generalmente salbutamol, 3 disparos, y midiendo 15 minutos después nuevamente el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Previamente lo debimos haber medido. La diferencia entre el basal y el post-broncodilatador debería generar un aumento por lo menos de un 12%, o en su defecto un volumen superior a 200 mililitros. Ese test tiene una alta especificidad, pero una baja sensibilidad. De modo que si da positivo, nosotros podemos saber que se trata de un paciente asmático, pero si da negativo, no podemos afirmar que no es un paciente asmático. Acá está cómo se desarrolla el test. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo basal menos el test, y el test se elabora de esta manera en términos porcentuales. Acá aparece el resultado final. Esto que tenemos aquí es la dinámica de fuerzas que determina que el pulmón se abra. Hay unas fuerzas que abren el pulmón, como son las fuerzas centrífugas, donde tenemos la tensión superficial de los alvéolos, la presión intrabronquial al entrar el aire, la tracción elástica pulmonar, y unas fuerzas que tienden al cierre del pulmón, que son las resistencias de las vías aéreas, la distensibilidad que está dada por la condición del tejido pulmonar elástico y la presión intrapleural. Ya habíamos discutido en clase que la ausencia del surfactante pulmonar determina que los alvéolos no puedan distenderse de manera adecuada. Como ustedes saben, hay alvéolos grandes, medianos, pequeños. Sin la presencia de ese surfactante, los alvéolos grandes colapsan a los demás y el área de intercambio pues se reduce de manera intensa. Eso es lo que le pasa a un chamo con síndrome de membrana hialina, que es un niño prematuro que no se le dio la madurez o que no tiene la madurez pulmonar adecuada y por lo tanto nacen con una dificultad respiratoria importante. Acá tenemos capacidad pulmonar total, capacidad vital, volumen residual. Volumen de reserva Esto es volumen corriente, volumen de reserva expiratorio, y capacidad residual funcional. Capacidad residual funcional, que incluye este y este. Yo creo que de esta lámina nos debemos quedar con la idea de que los volúmenes estáticos sirven para definir o identificar un problema restrictivo. Por ejemplo, la capacidad vital de un paciente se reduce considerablemente si se trata de un paciente con una fibrosis pulmonar. Pero para identificar los problemas obstructivos, los índices adecuados de la espirometría son aquellos que se miden en función del tiempo. Se llaman índices dinámicos. El volumen expiratorio forzado en un segundo, el 25-75. La capacidad vital forzada, etc. ¿Qué causas pueden determinar un síndrome obstructivo? Asma, un paciente con procesos bronquiales crónicos. Ahí se explica por qué los pacientes que sufren de procesos gripales repetidos desarrollan cuadros obstructivos respiratorios.
los pacientes con tumores en la laringe, presencia de cuerpo extraño, secreciones, edema de laringe, etc. Esta es una lista muchísimo mayor. Hay que recordar que condiciones externas a la vía aérea pueden causar fenómenos obstructivos, por ejemplo, la presencia de una masa tiroidea abrazando la tráquea que no se resuelve oportunamente en el tiempo. Uno escucha esos motivos y a uno le parece que esas son causas inexistentes, como que no se ven en la clínica. Pero es que ustedes no tienen idea de hasta dónde llega a veces el descuido de uno como paciente en querer resolver algo. A veces ni siquiera se da cuenta el paciente que tiene un aumento de volumen en el cuello, en la región anterior. Esta lámina es para llamar la atención sobre elementos asociados a los cuadros alérgicos que pueden estar ligados al problema asmático. Y muestro, por ejemplo, el desarrollo de manifestaciones cutáneas, de procesos riníticos, alérgicos, de cuadros de conjuntivitis alérgica, como elementos que deben llamar la atención en el médico para orientar la explicación de su cuadro en el paciente a un problema de orden asmático. Acá aparece incluso la incidencia que tiene que ver en el estilo de vida de la mamá sobre el desarrollo de los problemas respiratorios en el chamo, cosa que es definitivamente importante. Acá esta lámina muestra cómo los pacientes que desarrollan procesos alérgicos desde temprana edad, antes de los 3 años, desarrollan con mucha frecuencia cuadros asmáticos. Así que es importante que esos niños que llegan a la consulta y se quejan de tener un mes enfermo o cuadros respiratorios repetidos, se tomen medidas no solo para resolver de manera directa lo que está pasando, me refiero a usar antibióticos, broncodilatadores, etcétera, sino además a dar las recomendaciones necesarias para que la mamá evite todos los desencadenantes ambientales que pudieran tener incidencia. Nuestro paciente con un problema obstructivo desde el punto de vista fisiopatológico tiene entonces aumento de la resistencia al flujo, cierre precoz de la vía aérea, una reducción de la capacidad para ventilar porque el cuadro obstructivo no le deja abrir el pulmón y un aumento del volumen residual. En condiciones normales uno mete más aire de lo que saca del pulmón, algo se queda ahí, pero en el asmático esa diferencia es mucho más significativa. Los arcos costales normalmente tienen una orientación tangencial, es decir, no están derechos, no están horizontales. En una persona asmática, el fenómeno de atrapamiento va generando que los arcos costales se horizontalicen y eso produce un aumento del diámetro anteroposterior que da desde arriba la sensación de un tórax en promedio. Uno lo ve acostado y resalta el aumento del tórax, la dimensión del tórax en este plano. Eso explicaría el fenómeno del aumento del volumen residual, porque como el fenómeno inspiratorio es activo gracias a la acción de los músculos y el expiratorio es pasivo, el paciente puede meter aire con más facilidad de la que lo saca. La vía se cierra de manera precoz, como dice ahí, y queda atrapado el aire dentro del pulmón. ¿Cómo se vería la radiografía de un asmático en términos de la orientación de sus costillas? ¿Cómo estarían las costillas, señorita? En una placa de tórax. Exacto. Cuando uno ve unos arcos costales horizontalizados, cuando uno ve que la distancia entre una costilla y otra aumenta, ese paciente tiene un cuadro ventilatorio obstructivo. Uno puede tener en la patogenia del asma fenómenos esenciales que son inmodificables, tienen que ver con la herencia, por ejemplo, no son obligatoriamente asmáticos los hijos de asmáticos, pero es mucho más frecuente que aparezca el problema. La constitución, se dice que los pacientes que tienen tendencia a desarrollar biotipos longilíneos
con más facilidad desarrollan alteraciones ventilatorias de este tipo. Los fenómenos mecánicos se refieren a las causas de orden local en las fosas nasales, la hipertrofia de los cornetes, la desviación del septum, la presencia de pólipos. Las causas de naturaleza psíquica, todo asmático sabe que cuando se emociona, cuando se asusta, cuando se pone bravo, la situación respiratoria se altera. Y los fenómenos endocrinos, las muchachas frecuentemente cuando desarrollan el edema producto de la mitad de su ciclo, donde está la carga estrogénica más alta, eso favorece el edema de la mucosa respiratoria y propicia el desarrollo de cuadros ventilatorios. Dentro de los factores desencadenantes, pues básicamente elementos ambientales, elementos con los que nos pongamos en contacto a través de la vía oral, de la vía inhalatoria o infecciones de orden respiratorio. Acá algunos desencadenantes frecuentes. Hoy en día hay una epidemia de afinidad por los animales, me parece fabuloso, pero hay que tener cuidado con eso. En consulta llegó una niña con una especie de perleche, esas lesiones que aparecen en la boca llenas de úlceras y con fenómenos pustulosos en la periferia de la boca. Una jovencita de 16 años, y entró la mamá y el papá. El papá se quedó sentado por allá atrás. Y cuando le interrogué sobre el contacto con algo, porque es que no hay otra manera de explicar que a uno le aparezca algo afuera de la boca, pues dijo que ella no sabía. Ella le picó un poco, se rascó, comenzaron a extenderse las lesiones. ¿Tú tienes animales? Sí, pero yo con él no, como que no tengo contacto, pues, para no usar otro término. Obviamente, cuando a uno le dan la información incompleta, es muy difícil armar el rompecabezas, y el resultado de establecer un diagnóstico fallo es un tratamiento fallo. El papá que estaba sentado atrás dijo: mire, doctor, yo le voy a decir la verdad. Esa muchacha tiene un perro y el perro le besa la boca. O sea, esto que ustedes ven aquí está a 1 centímetro de que el perro le lama cualquier parte del cuerpo al nené. Para los que no lo saben, los perros cuando hacen pupú se limpian la cola con la lengua. Ese es su papel higiénico. Así que pueden imaginarse ustedes lo que sucede cuando un perro cachetea la cara de alguien. Ok, los pacientes con asma tienen sus trípodes fisiopatológicos en estas 3 cosas. Es un paciente que tiene la vía aérea obstruida por broncoespasmo. El moco del asmático es un moco distinto, es un moco espeso, pegajoso, se mete en un bronquio y no sale. Por lo tanto, genera tapones mucosos dentro de la vía aérea. Por eso es que el asmático le dice a uno: doctor, yo siento la flema, pero yo no la puedo expulsar. Se produce edema y hay una excesiva secreción dentro de la vía aérea. Este es el bronquio clásico. Fíjense cómo la musculatura periférica tiene estrecha la luz del bronquio. Fíjense cómo hay un edema importante de la pared muscular del bronquio y hay una carga de secreción importante dentro de la luz. De modo que sobre esos 3 elementos fisiopatológicos se fundamenta la estrategia terapéutica. Hay que fluidificar adecuadamente al paciente, hay que broncodilatarlo y hay que corregir el edema. Ahí hay espacio para medicamentos, desde los esteroides hasta las aminas simpáticas que se usaban con anterioridad. Este es el tórax habitual de un paciente con una hiperinsuflación respiratoria. Tal vez no se ve con mucha claridad la horizontalidad de los arcos costales, pero puede verse que la distancia entre un espacio intercostal y otro es considerable. Fíjense que las arterias pulmonares ya comienzan a lucir un poco gruesas. Y cuando uno ve el fondo del parénquima pulmonar, no se ve todo lo limpio que uno debería. Si observan aquí, hay una serie de elementos en forma de trazos lineales
que se observan en el fondo del parénquima pulmonar de manera universal. Siempre el diafragma izquierdo está más abajo que el derecho está siempre un poco más alto por la presencia del hígado. Aquí en un paciente sentado o de pie debe verse siempre un pequeño espacio aéreo que es clásicamente la cámara gástrica, es el indicador de que la placa se tomó en forma adecuada. Desde el punto de vista respiratorio, nuestro paciente tiene dificultad, tos seca, encajonada, signos de atrapamiento de aire que están dados porque es un tórax que se distiende muy poco, pero está sobredistendido. La movilidad es disminuida, si lo percutimos es un tórax con hipersonoridad. Vamos a ocultar roncos y sibilantes. Ya hicimos un comentario que esto aparece cuando nuestro paciente es un paciente con una condición asmática muy fuerte. Podemos observar tiraje intercostal y elementos de intercambio gaseoso inadecuado en etapas avanzadas. ¿Saben? Darse cuenta que un paciente tiene esfuerzos respiratorios se pasa por alto fácilmente si no se observa el tórax del paciente. El paciente habla contigo y adapta la manera de hablar para que no se sienta el jadeo cuando él está conversando. Así que no se da cuenta porque el tipo utiliza muchos músculos para poder respirar. Esto que tenemos aquí es la luz intrabronquial de un asmático, donde puede verse la diferencia. Se pixeló la imagen, pero en todo caso lo que muestra es la diferencia del diámetro de la luz bronquial, de la mucosa edemantizada y el elemento llamativo de la presencia de secreciones dentro de ese bronquio. Aquí está la patente gasométrica, que es fundamental para identificar la forma en que evoluciona un cuadro asmático severo. Van desde el estadio 1 con la columna de la extrema izquierda hasta la 4 y las variables pasan por el fenómeno obstructivo, la presión arterial de oxígeno, CO2, el pH y el equilibrio ácido-base. Si mi paciente tiene un nivel de obstrucción leve, pues la presión arterial de oxígeno está normal y la de CO2 está normal. En este caso decimos que está baja. ¿Por qué? Pues está intercambiando. Porque existe intercambio. El intercambio es tan bueno que el oxígeno está bien. ¿Por qué el CO2 está bajo? Señorita, usted. ¿Cómo es su nombre? ¿Por qué está baja la presión de CO2 en el estadio 1? Si el paciente tiene como que el nivel más suave. Pero si se respira más rápido. Ah, sí, se lava, claro. Claro, pero no está alterado, ¿viste? Que está, pero está muy bien la lógica. Lo que pasa es que eso sucede por aquí abajo. ¿Se entendió lo que explicó el doctor Luis? Luis dice, ¿saben? Es increíble el corto tiempo que pasa entre verlos aquí y verlos con una bata que diga doctor Luis. Eso es sorprendente. Yo le decía a alguien en estos días en la consulta que venir y pararse aquí, esto es meterse en una parcela en el monte y ver las matas creciendo. Eso es venir a la clase. Este paciente siente que tiene dificultad respiratoria. Y como siente que tiene dificultad respiratoria, comienza a mover músculos más rápido. Es un mecanismo reflejo de la vía respiratoria. Como consecuencia, el CO2 se difunde más fácilmente que el oxígeno, lo saca y por lo tanto la presión en sangre cae. Por eso el CO2 en el estadio 1 está bajo, mientras que el oxígeno se ve normal porque el intercambio no es tan serio como para comprometer. Pero si nosotros vemos, ese fenómeno genera que al lavar CO2 se presente un estado de alcalosis respiratoria, ¿cierto?
porque estamos eliminando radicales ácidos. Por lo tanto, el pH desarrollado es alcalino. Cuando sucede lo contrario, nosotros vemos que el grado de dificultad respiratoria es máxima, la presión de oxígeno cae severamente y el CO2 se ve alto. Por lo tanto, el pH se torna ácido y la acumulación de radicales ácidos desarrolla una acidosis respiratoria. En esos dos extremos nadie tiene dudas de que en el primer caso tenemos algo suave y en el segundo caso tenemos algo muy grave. Pero fíjense lo que pasa en el estadio número 3. Todo está normal. Exacto. Todo está normal. Bueno, no todo Aparentemente. está normal. Nuestro paciente tiene una hipoxemia importante. ¿Qué es una hipoxemia importante? Menos de 60 milímetros de mercurio de oxígeno en sangre arterial. Entonces, este señor, que tiene un grado de obstrucción moderada, que le medimos el CO2 y nos damos cuenta que el CO2 está normal. Fíjense que venía de un CO2 bajo. Al empezar a acumularlo, ¿cómo está Jesús? Lo que vamos a observar es que el CO2 aumenta. Le presento al doctor Jesús Cabrera, que me imagino que ya lo conocen, ¿no? Bueno, es uno de los colegas que más aprecio, internista, muy buen amigo, y va a estar con ustedes en algunas clases de nervioso. A ver, les decía que al ir almacenando CO2, que antes lo tenía bajo porque estaba saliendo con facilidad, pero ahora el nivel de obstrucción es mucho mayor, el CO2 comienza a acumularse. Lo que antes barría, ahora comienza a almacenarse. Por eso el CO2 se ve normal. Profe, ¿y en este caso sigue habiendo taquipnea? Sí, claro. ¿Sigue habiendo un esfuerzo Claro. respiratorio? La pregunta, ¿tu nombre es? Darwin. La pregunta de Darwin es muy interesante porque él pregunta si la frecuencia respiratoria está aumentada. El asmático, como tiene problemas para expulsar aire, tiene una fase expiratoria larga. Y si la fase expiratoria es larga, la frecuencia respiratoria no puede aumentar mucho, porque parte de la duración del ciclo respiratorio se lo come la expiración. Como consecuencia, nunca esperen ver un asmático grave con 40 de frecuencia respiratoria. ¿Me explico? En un edema agudo pulmonar la cosa es completamente diferente. El paciente con un edema agudo pulmonar normalmente tiene una frecuencia respiratoria muy alta porque no tiene un fenómeno obstructivo, pero tiene encharcados los alvéolos con líquido. Y eso hace que la frecuencia respiratoria aumente considerablemente. Casi que por frecuencia respiratoria podemos hacer diagnósticos diferenciales con mucha facilidad. Entonces quedamos claros que este paciente que está en estadio 3, que tiene una presión de CO2 normal, un pH normal y un balance ácido-base normal, necesita intubación porque se va a parar. Eso no se puede saber si no pedimos unos gases arteriales, porque es a través de los gases arteriales que se puede conseguir. Los medicamentos utilizados para mejorar el paciente con asma toman en cuenta la presencia de un receptor de membrana celular que es una enzima. Esa enzima se llama adenilciclasa. De modo que el producto contacta la enzima, produce una transformación proteica, una estimulación de un mensajero que lleva a la transformación del ATP en el componente activo que se llama AMP cíclico, que es el responsable del fenómeno de la broncodilatación. Eso produce su efecto, pero el AMP cíclico tiene un pequeño problema que tiene una vida media muy corta, porque lo degrada esta sustancia que está aquí, que es la fosfodiesterasa. Esa enzima se puede inhibir con el uso de algunos medicamentos. ¿Por qué es importante esta lámina? Porque si nosotros insistimos en dar varios medicamentos que tengan el mismo mecanismo de acción, no vamos a conseguir mayor mejoría, pero sí más efectos colaterales. Si yo le pongo varios estimulantes beta,
lo que voy a conseguir es taquicardia, hipertensión arterial, alteraciones del sensorio del paciente sin mejorar mayormente el fenómeno obstructivo. Los inhibidores de la fosfodiesterasa generalmente son las antinas, la nimetilina, la triptilina, etcétera, etcétera, terbinatinas. Esto es más o menos lo mismo, el receptor de membrana, activado por los fármacos, desencadena la producción del componente responsable de la broncodilatación y la actividad de la enzima fosfodiesterasa para generar el metabolismo a la inactivación del factor activado, que es el 3,5-AMP cíclico. Se dice que el paciente que tiene una actividad simpática exagerada generalmente tiene un fenómeno de broncoespasmo. Y el paciente que tiene una actividad parasimpática generalmente tiene un fenómeno broncodilatador. ¿Sí o no? No, en el respiratorio es al revés. El simpático Uno dilata. tiene receptores alfa, ¿sí? Y beta. Y tiene receptores beta. Vamos a hablar de los beta, que son los que nos interesan. Los beta en el corazón tienen un efecto determinado. Y por eso cuando uno usa un bloqueante beta, generalmente consigue un efecto determinado. Ya saben cuál es el efecto del carvedilol, del bisoprolol, del atenolol, etc. De modo que la estimulación de los receptores beta adrenérgicos normalmente desencadenan una respuesta en el pulmón broncodilatador. Por eso los fármacos se llaman beta-miméticos. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas con esto que estamos diciendo? Lo vamos a revisar y vamos a aclarar las dudas que tengamos en la próxima clase. Repito, si yo estimulo receptores beta, voy a tener tanto una respuesta cardíaca, beta 1, como una respuesta pulmonar, beta 2. Hoy en día los medicamentos utilizados son cada vez más selectivos de receptores fundamentalmente pulmonares, por eso se llaman cardioselectivos o van dirigidos fundamentalmente al pulmón. Pero lo que me interesa recordar de esto es que ese equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático es lo que determina que la vía aérea esté permeable en condiciones normales. Acá tenemos la acción de algunos fármacos que ejercen un mecanismo de acción sobre el sistema nervioso parasimpático, produciendo una respuesta determinada en la vía aérea de nuestro paciente por un mecanismo de acción diferente, es decir, por un mecanismo de acción bloqueante de la actividad del sistema. En esta lámina aparece una constelación de fármacos con sus indicaciones, sus efectos secundarios, los principales representantes, y es importante recordar que la utilización de los fármacos debe estar ligada de mecanismos de acciones distintos para poder conseguir una respuesta potenciada a la hora de utilizar, por ejemplo, un esteroide, de utilizar un betamimético, de utilizar bromuro de hipatropio, etc. Acá aparecen algunos otros medicamentos donde están las metilsantinas, los esteroides, los inhibidores de factores antileucotrienos, las cromomonas, que es otro grupo de fármacos utilizados, pero que son medicamentos, estos dos últimos, las cromomonas y los antileucotrienos, no tienen una verdadera utilidad en la crisis asmática, sino más bien en la prevención de estos estados. Desde el punto de vista funcional, nuestro paciente con asma tiene obviamente un aumento de la resistencia de las vías, una capacidad vital disminuida, una capacidad residual funcional aumentada por el aumento del volumen residual del paciente, un volumen residual aumentado, un BEF1 marcadamente disminuido. Este elemento del BEF1 disminuido quiero que quede muy claro en todos porque es el parámetro fundamental para identificar al asmático junto con la relación BEF1 sobre CBF.
el BEF1, marca la magnitud del problema. La relación BEF1 sobre CBF establece fundamentalmente el diagnóstico. Si yo le meto aire a la vía aérea a mi pulmón y la vía aérea no tiene problemas de resistencia aumentada y ustedes me mandan a sacar ese volumen lo más rápido que pueda, pues yo voy a botar casi todo el aire que metí en el primer segundo porque lo estoy haciendo forzadamente. Pero si mi vía aérea está estrecha, cosa que pasa en el asma, la velocidad para sacar el aire disminuye considerablemente. Entonces, todo paciente que tenga una reducción del BEF1 por encima del 80% es un paciente con un trastorno obstructivo. Acá aparece lo de la relación ventilación-perfusión en términos generales está conservada porque se reorienta el flujo sanguíneo hacia áreas mejor ventiladas y no hay trastornos de difusión de manera importante. ¿Quiere decir? 8:52. Okay. Acá tenemos los patrones de un paciente con un problema obstructivo, un BEF1 por debajo del 80 y una relación por debajo del 70. El no obstructivo, pues, tiene un BEF1 por encima y un BEF1 sobre CBF mayor al 80%. ¿Por qué se da este fenómeno en la relación? Porque el paciente que no tiene un cuadro obstructivo, lo que más se reduce es la capacidad vital forzada. Y eso hace que el numerador se vea aumentado, por eso la relación se ve más grande. Acá tenemos el comportamiento que tiene un paciente normal, comienza a meterle aire al pulmón y antes de que termine el fenómeno inspiratorio ya tiene un volumen adecuado. Cuando tenemos un paciente con un problema obstructivo, vamos a usar el hombre comienza a meter aire, el volumen comienza a aumentar, pero se le acaba el momento inspiratorio sin conseguir un volumen adecuado. Y cuando tenemos un paciente con un problema de orden restrictivo, la coraza que está por fuera de la vía aérea o por fuera del pulmón no permite que el paciente inspire todo el aire que debe. La vía aérea no tiene aumento de resistencia. El hombre inspira con fuerza, pero inspira rápido y corto. No hay obstrucción. Y cuando lo mandamos a sacar, casi que saca todo el aire que metió. Si lo ven aquí, la curva de este paciente es esta, y vemos cómo el volumen definitivamente también es deficiente, y consigue el volumen pulmonar que puede en un periodo muy corto de tiempo, porque el pulmón ya no es elástico. De modo que en ambos casos, tanto en el paciente con el restrictivo como en el paciente con el obstructivo, el volumen pulmonar está reducido. En realidad hay hipoventilación en los dos casos, solo que el mecanismo productivo es distinto para cada una de las dos situaciones. Lo podemos ver aquí en la lámina inferior con un poquito mayor de claridad. Este es un paciente normal, vemos que la capacidad vital forzada de este paciente es 5 litros. Y cuando lo ponemos a botar aire forzadamente, el hombre expulsa casi todo el aire que metió, esto es volumen, casi todo el aire lo expulsa en el primer segundo, esto es tiempo. Como consecuencia, el hombre de los 5 litros que había metido expulsó 4. Eso es aproximadamente el 80%. Fíjense lo que sucede en un paciente con un cuadro obstructivo. Lo primero que llama la atención es que la capacidad vital forzada está reducida. Este es un volumen considerablemente menor que el que estábamos viendo anteriormente, 3 litros 100. Y cuando ponemos al paciente a que bote forzadamente en el primer segundo aire, nos conseguimos con que el porcentaje de aire que puede eliminar es muy pobre, porque no puede sacarlo debido al aumento de la resistencia. En el caso restrictivo, vemos que también el volumen de la capacidad vital forzada es bajo cuando lo comparamos con una persona normal, pero vemos que como no tiene
aumento en la resistencia de las vías aéreas, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es prácticamente igual a la capacidad vital forzada. Por esa razón, el porcentaje es alto, por encima, su BEF1 está por encima del 80%. Acá aparecen entonces algunos patrones para los cuadros obstructivos. Esto le da la condición de gravedad del problema que dijimos que estaba definido básicamente por este parámetro y las alteraciones de orden restrictivo que ya dijimos que las definía. La lámina que muestra los cambios anatómicos de un bronquio de un paciente asmático, la insistencia de la tos quintosa, de la tos en forma de Krupp, de la tos encajonada de estos pacientes. Esto es para llamar la atención sobre el comportamiento del paciente que fuma. Acá vemos la manera en que se comporta el volumen expiratorio forzado de nuestro paciente y la incapacidad funcional que tiene. Acá en esta línea aparece la edad del paciente, 25 años, 50 años. Este es el comportamiento de una persona fumadora susceptible, este es de un fumador que dejó de fumar y este es el de una persona sana. Dios lo fabrica uno con una especie de talonario de tickets anuales, de modo que uno tiene un pulmón para 50 años, un pulmón para 80 y un pulmón para 100, en algunos casos excepcionales. ¿Qué debería suceder? Que mi función pulmonar se vaya deteriorando y yo llegue a 90 años, que es cuando me voy a morir, sin tener mayores problemas. Pero fíjense lo que sucede con el volumen expiratorio forzado de una persona que fuma. Comienza a decrecer violentamente y resulta que alcanza una incapacidad absoluta por ahí a los 63 años. Cosa que debería suceder mucho más adelante. Fíjense que el paciente sano prácticamente se muere sin tener un nivel de incapacidad importante. Es lo que vemos en los abuelos cuando caminan en la casa con lentitud, pero no cargan oxígeno. Esto es más o menos lo mismo. El efecto del cigarrillo haciendo desaparecer los septums alveolares y generando este saco inútil para el intercambio gaseoso, que es lo que se conoce como enfisema por tabaquismo. Algo de eso sucede en la edad, se llama enfisema senil, pero nunca llega a comprometer la ventilación de la misma manera. Maniobra de Heimlich, técnica especial para un chamo, en una embarazada, una variante, la forma en que deberíamos colocar a un paciente para que no broncoaspire o no genere situaciones de dificultad respiratoria. Yo voy a dejarlo hasta aquí para no alterar el horario de la torre. Nos vemos el viernes.